Viernes 13 de diciembre de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Ley de simplicidad y progresividad tributaria con más y nuevos impuestos. El PSC rechazó el proyecto en el Pleno, que ahora está en la cancha del Ejecutivo, para su veto o promulgación. También estará Héctor Muñoz, asambleísta de Suma por Pichincha, integrante de la Comisión de Justicia. La reforma a la Constitución sobre la reducción de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El informe para primer debate ya fue aprobado. Revisaremos los pormenores. Y también estará con nosotros Amapola Naranjo, asambleísta de Revolución Ciudadana por Pichincha, proponente del juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. Se archivó el juicio político por incumplimiento de funciones, pero ¿cómo transcurrió el proceso fiscalizador al interior de la comisión? Varios legisladores han anunciado que impulsarán un nuevo juicio político. Lo revisaremos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea archivó el juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. 9 de 12 legisladores consideraron que se justificó la acusación de incumplimiento de funciones. Socialcristianos y correístas estuvieron a favor del juicio, pero el bloque de Creo votó en contra, pese a que uno de sus miembros era interpelante. Se anuncia un nuevo pedido de juicio político. Con 9 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización decidió archivar el juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. Creo que las pruebas han hablado por sí mismas y la falta de pruebas también. Sobre las supuestas deficiencias de la policía en casos de violencia contra las mujeres, se señaló que el ministerio dispuso capacitaciones y protocolos a los uniformados para su accionar en esos casos. Sobre la situación de las cárceles, aseguran que no es directamente su competencia. Y sobre el uso de una aeronave de la policía, no todos estuvieron de acuerdo con la argumentación. Se ha demostrado también que autoridades que tienen nivel de riesgo por encima del 90%, como es el caso de la ministra de Gobierno, requieren seguridad de manera permanente. Los representantes del Partido Social Cristiano y del correísmo votaron en contra del archivo. Que la ministra haya utilizado las aeronaves de la Policía Nacional para irse a vacacionar con su familia. Y ese es un hecho que merece ser condenado. Creo, votó a favor, aunque uno de sus coidearios era el interpelante. Una vergüenza que Luis Pachala haya votado de esa manera. Él tendrá que explicarle al Ecuador por qué ha blindado a un ministro de gobierno que ha perjudicado a la ciudadanía. Pero Gómez dice que presentará un nuevo pedido de juicio político contra la funcionaria. El uso de gases lacrimógenos caducados en las últimas revueltas, el ataque a las universidades que funcionaban como centros de acogida. La ministra de Gobierno reaccionó también al archivo de la causa en su contra. De alguna manera refleja que las explicaciones que se presentaron ante la comisión fueron satisfactorias y yo agradezco que los miembros de la comisión hayan hecho una revisión objetiva de este caso. El informe pasará al presidente de la Asamblea como formalidad, pues ya no debe ser tratado por el Pleno. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan. Y hasta que el gobierno pudo por fin aprobar una reforma tributaria que se le había hecho hueso en la casa mismo del acuerdo por la gobernabilidad. Esa mayoría que funciona cuando quiere, no quiso andar cuando el proyecto de los más de 400 artículos con el que se pretendía reformar inconstitucionalmente una veintena de leyes. Con la derrota en las manos o el rabo entre las piernas, dependiendo de quien haga la lectura, el gobierno volvió por sus fueros y ha logrado que se apruebe un proyecto con el que, una vez más, dicen apuntar al equilibrio de la economía nacional y a echar a andar una locomotora que 2 años y 7 meses después de iniciado el mandato de Lenín Moreno parecería que solo le han echado leña verde porque de allí lo que más sale es humo. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Henry Kronfle, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Ha estado ausente en algunos debates, sin embargo, muy pendiente de los temas que se han estado tratando allí. Es la línea del Partido Social Cristiano en donde si no se hacen las cosas como ustedes plantean, entonces no las respaldan. Buenos días, ingeniero. Eso está bastante claro. Pero ahora, incentivos e impuestos, ¿con eso le alcanza al gobierno?
Bueno, muchas gracias primero por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Con los principios y los valores usted no puede tener flexibilidad. Eso es algo que nos han enseñado desde niños, son la educación que recibimos de casa. Esto no es que en democracia uno tiene que claudicar en los principios y los valores. Y uno de los principios y los valores que nosotros predicamos es justamente que no se afecte ya más a la familia ecuatoriana con más impuestos, porque es lógico. Hemos visto el modelo de Guayaquil, en donde bajando impuestos, en donde trabajando de la mano con la iniciativa privada, el gobierno local, la alcaldía, por ejemplo, en donde se ha creído en las concesiones, se ha sacado a la ciudad adelante. La ciudad nunca ha parado su ritmo, más allá de lo que ha pasado en el país. Entonces, eso es lo que nosotros predicamos, esos son los valores que tenemos inculcados dentro del partido y eso siempre lo vamos a defender. Nosotros no podemos lacerar el bolsillo ni contaminar el bolsillo de la familia ecuatoriana porque el gobierno central tenga problemas macroeconómicos. Eso no se puede trasladar a la economía del hogar. Y entonces, en base a eso, no es que no somos demócratas o no aceptamos los cambios, pero siempre vigilando que no se afecte al pueblo ecuatoriano. Pero y ahí que tanto así que planteamos más de 8 cambios dentro de la ley y se hizo caso a uno y a otro lo trataron de negociar no en los conceptos, sino en los porcentajes y en los números. Es una barbaridad lo que pasó dentro del debate, dentro de esta comisión para este proyecto. Dice el régimen, sin embargo, que el dinero que se recaude se lo va a destinar a la recuperación de la economía. Y ha señalado también, ayer lo dijo en este espacio Richard Martínez, que se analiza la focalización del subsidio a los combustibles y que se buscará implementarlo en el 2020. ¿Eso sí lo van a apoyar? Por supuesto que una focalización de combustibles inteligente la vamos a apoyar. Cuando usted ve la proforma presupuestaria, usted se da cuenta que hay más de 4.000 millones de dólares en subsidios presupuestados, de los cuales un alto porcentaje, más del 30%, va a la seguridad social y otro alto porcentaje que también sobrepasa el 30% va al tema de combustibles. Nosotros hemos sido claros con los subsidios tienen que ser temporales, tienen que ir dirigidos a los más pobres, tienen que reintegrar a la sociedad a la gente que no tiene un trabajo, que no tiene un empleo. Y en ese sentido nosotros fuimos claros cuando se dio el decreto 883 para el tema de subsidios, que los subsidios se tenían que eliminar para el contrabando y para los ricos, pero desafortunadamente ese decreto, como ya sabemos, se hizo de manera general y no se focalizó, por ejemplo, manteniendo el subsidio al transporte y apoyando el campo, el sector agrícola, que no solamente que es incompetente, no gana dinero en este momento por los altos costos y distorsiones que existen en la economía. Gracias a Dios, algo se ha corregido dentro del marco de la ley en las cosas positivas que tiene esta ley que se aprobó, como por ejemplo que los camiones de 300 caballos no paguen IVA. Por eso es que nosotros pedimos y mocionamos dentro de la comisión y dentro del pleno que se separe la votación para no apoyar más impuestos, pero sí apoyar todas estas cosas que son importantes, como por ejemplo el cero IVA a las flores, a los follajes, a las ramas, a los tractores, por ejemplo, hasta 300 caballos y un sinnúmero de cosas que también dijimos estamos de acuerdo y vamos adelante. Sí, pero importante, pero no se nos hizo caso. Importante, pero por cuentagotas. ¿Y cuando llega lo estructural? ¿Qué pasa con Richard Martínez, que cuando era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano decía una cosa y cuando está de ministro de Finanzas no lo aplica? Por ejemplo, la reducción del tamaño del Estado. A ver, yo quiero ir por partes contestando. Esta reforma tributaria que se acaba de aprobar, que seguramente va a venir el veto en los próximos días, quizás hoy o en los próximos días, son 600 millones de dólares que estima el Estado. Usted tiene un problema de 35.600 millones, que es el presupuesto general del Estado, con una necesidad de financiamiento sobre 6.600 millones para el próximo año. Es decir, esto no cubre ni siquiera el 10% de la necesidad de financiamiento y haga usted el ratio de 600 millones sobre 35.000 millones de dólares. Ahí no está la solución. Y si estuviera ahí la solución, porque han habido 20 y pico de reformas tributarias y seguimos con más reformas tributarias. La solución está en el otro lado de la ecuación, Lenín. La solución está en incrementar los ingresos del Estado a través de los ingresos no permanentes, es decir, del petróleo y de la minería, y justamente a través de alianzas público-privadas y concesiones, mantener y multiplicar la obra pública, pero sin que le cueste al Estado, que sea el bolsillo del sector privado el que pueda, a través de concesiones y alianzas público-privadas, hacer esa obra. Y por el otro lado, como usted muy bien lo ha dicho, hemos sido sumamente claros, hay que reducir
dramáticamente el tamaño del Estado. Hay muchas cosas que no sirven para nada. El Estado está obeso. Si usted pesa 600 libras, pues reducir 60, 70 libras es fácil, y no pedirle más bien reducir 70 libras al pueblo ecuatoriano que ya está raquítico y que tiene anemia. Entonces, por otro lado, la dinamización de la economía como factor de crecimiento económico es lo que va a tener como resultado mayor recaudación para el gobierno. Usted no pretenda poner impuestos como primera etapa para tener recaudación tributaria. La recaudación tributaria es consecuencia de la actividad económica, no la antecede a la actividad económica. Y la única forma que vaya a haber mayor recaudación tributaria en el país es que crezca la economía. Y para eso hay que dar todos los estímulos a la economía y no bloquearlos, como por ejemplo pasó en la ley, que no se hizo caso omiso nuestra propuesta de que las holdings ecuatorianas, cuando vengan sus acciones a empresas extranjeras, no paguen ese impuesto en la transacción para justamente atraer así inversión. Y por el otro lado se bloqueó la inversión, el crecimiento de inversión extranjera existente en el país, y se ahuyentó a la nueva inversión al ponerle impuesto a los dividendos a las compañías extranjeras. Esas son cosas que no se entienden. Pero, a ver, usted cuando también era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y se llevaba bastante bien con el entonces presidente Correa, o al menos se reunían de manera constante, logró que saliera la ley de alianzas público-privadas, a la que ha hecho referencia, que se la había vendido como el paso necesario para llegar al boom de las inversiones extranjeras, y no pasó nada. También aplaudieron la aprobación del Código de la Producción, con el que supuestamente se allanaban muchas trabas, y no pasó nada. Y con el Código Monetario y Financiero, una historia similar de felicitaciones, de abrazos y de que no pase nada. El tiempo que ha decurrido nos demuestra que solo con leyes no se cambia la realidad económica de un país, ingeniero Cronfle, y entonces le pregunto otra vez, ¿qué se hace? A ver, primero quiero comenzar un poquito aclarando su pregunta. En el momento que era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de los empresarios, no solamente del país, sino de la región, porque fui presidente del Consejo Consultivo Empresarial Andino, cuando lo llama el presidente de la República a un gobierno a hacer giras, a visitar países, a vender en buena lid, es decir, en presentar el país para que venga inversión, uno tiene que hacerlo, porque uno cree que el país, ni el sector público ni el sector privado por sí solo pueden sacar un país. Entonces, eso quiero aclararlo, porque no era un tema de amistad, era un tema de la responsabilidad que teníamos en el trabajo y en la función que ocupábamos en ese momento. No, yo solo dije que se llevaban bien. Por otro lado, sí, por otro lado, el tema de la alianza público-privada, efectivamente, yo fui el que pedí que exista una ley de alianza público-privada, pero hay que tener un poco en memoria, lo que nosotros pedimos desde el Comité Empresarial Ecuatoriano y lo que escribimos como una propuesta de ley no fue lo que fue acogida por la Asamblea Nacional en ese momento. Y sabíamos que cuando se promulgó esta ley en el registro oficial, de la manera que el gobierno la manipuló, sabíamos que no iba a tener el efecto que nosotros, digamos, pensábamos, porque habíamos presentado otro tipo de texto. En cuanto al Código Orgánico Monetario y Financiero y lo demás que usted ha mencionado, también hicimos observaciones porque habían grandes falencias dentro de ese código, porque básicamente no lo prohibía, pero obstaculizaba en su totalidad la inversión de banca internacional en el país, que tanto se necesita para generar liquidez en el sistema y abaratar los créditos. Entonces, yo sí creo que gran parte de las cosas se solucionan con un marco legal estable, pero la ejecución sobre ese marco legal es lo que soluciona las cosas. Y de ahí nuestro pedido al gobierno siempre, que ejecute rápidamente las cosas que se tienen que hacer para sacar la economía adelante. Hoy son, por ejemplo, la estructuración de la deuda con China, justo el rescate a la seguridad social para que sirva también como un fondo de inversión estable, el incremento en la producción petrolera, el cortar el intermediario petrolero, el hacer alianzas público-privadas para concesionar la obra pública y así mejorar el plan anual de inversiones y reducir los gastos, sobre todo porque la farra no puede continuar. En otro tema, ingeniero, ayer se resolvió archivar el juicio político que se había propuesto en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno. El legislador socialcristiano de la Mesa de Fiscalización votó en contra del archivo. Yo le pregunto, ¿ustedes como organización política creen que la ministra Romo debe ser censurada? Bueno, yo no he sido parte de las evidencias ni he sido parte de la mesa de esa comisión que se conformó. Todavía no tengo el informe de lo que pasó el día de ayer en la comisión, voy a pedirlo, pero definitivamente cuando se firmó el juicio político por parte del bloque del Partido Social Cristiano, habían criterios que indicaban que, pues, digamos, era lógico que se tenía que seguir un juicio político para que se aclaren las cosas. Henry Cronfle, asambleísta del Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted por la invitación. Y tras la pausa, Héctor Muñoz, asambleísta de Suma, integrante de la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia ya aprobó el informe para primer debate sobre la reducción de competencias del Consejo de Participación Ciudadana para que, entre otros, ya no designe autoridades de control. Revisaremos varios aspectos. Ya regresamos.
A esta hora nos acompaña el abogado Héctor Muñoz Alarcón, legislador de los registros de Suma, electo por Pichincha, integrante además de la Comisión de Justicia. Buenos días. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué es lo que hace falta para que la Asamblea Nacional reforme parcialmente la Constitución y le quite las funciones de designar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sí, efectivamente se creó una comisión ocasional posterior a que la Corte Constitucional emitió el dictamen de favorabilidad sobre la vía que tiene que seguir la Asamblea para esta reforma, por esta enmienda a la Constitución sobre las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto principalmente a la posibilidad de elegir a las autoridades de control. Lo que tiene que pasar ahora, una vez que se aprobó el informe para primer debate, es que, entiendo que va a ser la siguiente semana, el día lunes, se va a convocar al Pleno de la Asamblea Nacional para que se discute en primer debate. Posteriormente a esto, y tal cual como lo establece la misma norma constitucional, tiene que pasar 13 meses, es decir, 1 año y 1 mes, para que se pueda dar el siguiente debate. Una vez que se dé ese segundo debate, la Asamblea tiene que definir esto a través de una mayoría calificada, es decir, de 91 votos, y con eso entraría en vigencia esta enmienda a la Constitución sobre justamente las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Pero qué es lo que están aprobando ustedes en ese informe? Porque no está claro todavía de dónde saldrán los elegibles, los candidatos, y no me vaya a decir que de alguna comisión multipartidista, porque no nos haría mucho sentido aquello. A ver, la idea de esto es que nosotros estamos tratando el proyecto que fue presentado por algunos asambleístas dentro del Parlamento Nacional. Se suscribe, el procedimiento inicia con la suscripción de 46 firmas para que vaya después a la Corte Constitucional. Lo que se trata de hacer es eliminar esta función del Consejo para que esto vuelva al Parlamento, ¿no es cierto? La idea de hacer este cambio constitucional es que se tenga el marco general dentro de la Constitución y que todo el procedimiento sea establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso, a priori, fue una de las observaciones que hicimos nosotros como Suma cuando analizábamos cuál era la propuesta inicial por parte de los legisladores que presentaron esta postura, porque querían que dentro de la misma Constitución se establezca un procedimiento bastante extenso que pueda determinar cómo se iba a hacer esta elección de las autoridades de control. No obstante, dentro del debate justamente se analizó que lo lógico es que el marco general esté establecido en la Constitución, es decir, que se regrese estas facultades que lo tenía la Constitución hasta el 2008, para que vuelva esto al Parlamento Nacional y que seamos quienes elijamos a las autoridades de control. Esto no es algo nuevo en el país, como lo dije, ya lo teníamos anteriormente, y esto es algo que tiene la gran mayoría de países en el mundo, en la región y en otros continentes, democracias maduras. Quien elige las autoridades de control efectivamente son los parlamentos, porque ahí existe la mayor representatividad de los ciudadanos de cada uno de los países. El problema, abogado, es que en las asambleas nacionales, en los órganos legislativos, nos encontramos con un conjunto de políticos, y los políticos buscan en primera y en última instancia captar el poder. Y ya pasó antes. Usted decía, sí, ese sistema lo teníamos antes. Claro que sí, lo tenemos antes y no nos fue bien. Los órganos de control, como botín político, generalmente no dan buenos resultados, y tropezarnos con la misma piedra no sería error, sino tropeza. A ver, yo creo que aquí hay que analizar dos momentos. Sí, efectivamente, lo que pasaba anteriormente y que no queremos que vuelva a repetirse. Y por otro lado, lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y creo que sería un poco innecesario analizar cuáles fueron las autoridades de control que fueron nombradas por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, muchos de ellos prófugos actualmente de la justicia. Lo que se trata es que primero, el órgano que tiene mayor representatividad dentro de un país, que es el legislativo, que es el Parlamento Nacional, pueda tener esta posibilidad de hacerlo. Lo importante de esto es que, a diferencia de lo anterior, se tiene que poner filtros previos para dichas elecciones, y de conformidad como lo establecen los mismos principios constitucionales, que por ejemplo que existan vedurías, que exista la participación de la sociedad civil en los filtros previos, que se cuente con requisitos para poder nombrar a dichas autoridades de control. Y esto yo creo que va a ser importante dentro del debate, poder alimentar cuáles van a ser justamente estos requisitos que van a estar, como lo dije inicialmente, dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Me parece que si es que hacemos un trabajo responsable, un trabajo serio, yo creo que podemos sacar un buen producto. Ahora, se quiera o no, este tipo de elecciones son de carácter político, y no aquí en el país, sino en general. Evidentemente, hay que velar porque se cumplan requisitos, porque sea gente proba, que sea gente que no tenga antecedentes lamentables para que puedan asumir este tipo de autoridades de control. Y si bien es cierto, se cometieron errores en el pasado, para la gran mayoría de ciudadanos la palabra político es una mala palabra, y sí, creo que hubo malos políticos anteriormente, y creo que siguen habiendo hoy por hoy malos políticos, pero yo creo que es justamente ese reto nuestro de poder demostrar lo contrario. Aquí el punto no es quién maneja la competencia, sino cómo le aseguramos a la ciudadanía que el proceso de selección no va a permitir autoridades de control de 100 sobre 100, esas excelencias, esas perfecciones celestiales, y que tampoco se admitan calificaciones discrecionales por parte de quien sea el evaluador, si es que lo hubiere, porque ya tenemos como consecuencia la deslegitimidad de las instituciones y posteriormente la desinstitucionalización de las mismas. Entonces, se trata un poco de defendernos, ¿no?, como estructura nacional. Por supuesto, y creo que ese tiene que ser el objetivo de todos nosotros. Y por eso le digo, es importante que dentro del debate es imperante, por decirlo de alguna manera, que los requisitos que se vayan a poner posteriormente en la ley orgánica y en la función legislativa sean requisitos que permitan justamente la probidad de quienes van a ser los designados como autoridades de control. Aquí, evidentemente, se tiene que contar, además de la participación de los políticos, que en la decisión final yo creo que sí debe ser miembros del Parlamento Nacional quien lo decida. Los filtros previos sí se puede contar, por ejemplo, para la calificación de requisitos o para ver el tema de veedurías, de impugnación, etcétera, contar también con la sociedad civil. En la propuesta inicial estaba también contar con la presencia de la academia. Nosotros ahí hicimos una aclaración y decíamos que la academia, desde nuestro punto de vista, no tenía que ser parte de la toma de decisión final, porque al final del día estos son decisiones de carácter político y lo que no queremos es tratar de politizar a la academia, porque yo creo que sería un mensaje nefasto para el país. La academia efectivamente tiene que estar o ser partícipe de la construcción, por ejemplo, de leyes del legislativo, tomar en cuenta muchos de los argumentos que salen de la academia, y si es que la academia nos puede ayudar a hacer este filtro previo de control de requisitos, es absolutamente bienvenido. Ahora, todo eso es lo que se tiene que alimentar en el debate. Y esto como paso previo a la supresión del Consejo de Participación Ciudadana, pero como que está un poco complicado ese asunto, legislador, porque había una apuesta a no tener que esperar 13 meses entre los dos debates legislativos, con una consulta popular se lo podía resolver en 3 meses, pero resulta que ni siquiera las firmas completas han logrado recoger quienes estaban impulsando esta iniciativa. Sin embargo, tengo entendido que la esperanza de un milagro se mantiene. Y no solamente un milagro. Recordemos que nosotros, como Suma a nivel personal, presenté justamente hace algunos meses, que fue negado por la Asamblea, este otro procedimiento, porque lo que estamos analizando ahorita son las enmiendas constitucionales, que es un procedimiento diferente a una reforma parcial. Lo que presentamos nosotros era justamente una reforma parcial para poder eliminar de forma total el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es lo mismo que presentó este movimiento ciudadano a la cabeza del doctor Dávila, que no contó con las firmas necesarias o que el CNE no calificó las 132,000 firmas para poder ingresar. Y solamente quiero hacer esta aclaración. Hay 3 maneras de poder iniciar o tener esta iniciativa de la reforma parcial. Es a través del Ejecutivo, como iniciativa del Ejecutivo, a través de los movimientos ciudadanos o la sociedad civil, como lo están haciendo a la cabeza el doctor Dávila, pero también a través de la Asamblea Nacional. Y eso fue justamente lo que propuse en el Pleno. Si es que la Asamblea Nacional, a través de una resolución, establecía y había los votos necesarios para que esto pueda pasar a la Corte Constitucional, nos evitábamos todo el procedimiento de la recolección de firmas. Y posteriormente, como bien usted lo dijo, tendría que hacerse 2 debates, intermedian entre debate y debate 90 días, y esto termina con un referéndum aprobatorio con la gente. Lo que nosotros analizábamos...
Sí. Brevemente, quisiera saber, con este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, o mejor dicho, sí, nuevo Consejo de Participación Ciudadana, porque tendría nuevas facultades, ¿qué pasaría con aquellos funcionarios, con aquellas autoridades de control que fueron nombradas por el Consejo Transitorio? ¿Se les acaba allí su periodo y habrá que nombrar unos nuevos o se mantienen? Brevemente, por favor. Se mantienen, lo que establece la norma es que tienen que mantenerse 5 años desde el momento que fueron electos y posteriormente entrarían al proceso de las nuevas designaciones. Héctor Muñoz, asambleísta de Suma de la Comisión de Justicia, gracias por acompañarnos. Gracias, Lenín. Y cuando regresemos, Amapola Naranjo, asambleísta de Revolución Ciudadana, proponente del juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. El archivo, el proceso fiscalizador y el anuncio de impulsar otro juicio político. En pocos minutos estamos de vuelta. Está con nosotros Amapola Naranjo, legisladora de la bancada Revolución Ciudadana, asambleísta por la provincia de Pichincha. Buenos días, abogada. Usted era una de las acusadoras, de las ponentes en el juicio político que se analizó en la Comisión de Fiscalización, de la que forma parte, y una mayoría de 9 asambleístas resolvió ayer archivar el juicio en contra de María Paula Romo. Antes de ir a ello, quisiera invitarla a escuchar lo que dijo el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización en relación a los legisladores que fueron ponentes y también en relación a los testigos de cargo en este juicio político desde ayer archivado. Infortunadamente ha ocurrido en el seno de la comisión, en donde hemos perdido un poco de tiempo inclusive en el diferimiento de la presentación de algunos testigos de cargo que no tuvieron la deferencia ni la delicadeza de por lo menos justificar su inasistencia. Esto creo que debe ser normado a futuro para que aquellas personas que en condición de interpelantes sugieren nombres de personas que vienen a proponer pruebas de cargo tengan que recibir algún tipo de sanción, porque a la larga o a la corta esto le significan erogaciones a los ecuatorianos. Asambleísta, muy buenos días. ¿Qué tanto tuvo que ver esto con el archivo del juicio político a María Paula Romo? Bueno, decirles, gracias por la oportunidad, Lenin, en primer lugar, decirles que desde el inicio de mi planteamiento de petitorio de juicio político en contra de la señora ministra María Paula Romo, adjunté suficiente y abundante prueba en derecho, como son documentos públicos, noticias sobre la grave crisis carcelaria, los crímenes horrendos que se han cometido allí, también sobre los femicidios y la inseguridad ciudadana que campea en el país. He presentado pruebas. Así que el decir que no hay pruebas es una burla al país, es una mentira descarada. En relación a la utilización de un avión policial, Azuero indicó lo siguiente, escuchémoslo. Claro. Falta fundamentalmente algo que en su comparecencia la ministra María Paula Romo hizo notorio, que es el informe de la Contraloría respecto a la utilización de este avión de la Fuerza Policial en el supuesto hecho de haber trasladado a 2 personas y sus familias a un lugar de vacaciones. Esto tiene que ponderarse con la normativa que existe para la utilización de este tipo de bienes públicos, porque hay que tener absolutamente claro que hay una normativa que rige exprofesamente para los policías y que necesariamente tiene que ser controlado, en este caso, por las altas esferas que hacen su trabajo al interior de esta institución policial. Por ello es importante, trascendente para nosotros, lo que nos refleje el informe de la Contraloría. Aquí 2 cosas, asambleísta. ¿Llegó o no ese informe? Claro. Y segundo, usted ha indicado que hubo parcialización en la comisión y cuáles son sus argumentos para afirmar aquello. Así es. Primero, Azuero, la propia presidenta de la Comisión de Fiscalización, y otros asambleístas como Mendoza, Terán, en fin, adelantaron criterio, prevaricando, sin ninguna justificación, aduciendo el mismo discurso, que no ha habido pruebas, que no hemos estado presentes como interpelantes, en fin, toda una mentira burda,
una burla al país. Repito nuevamente, durante el proceso, la señora presidenta ni siquiera tiene idea de lo que es el principio del derecho de la contradicción. No me permitía el uso de la palabra, no me permitió replicar, hacer repreguntas a las autoridades y más que estuvieron presentes como testigos en sus comparecencias. El señor Azuero dice cualquier cosa. Créase, con todo respeto, yo les digo, ni siquiera han leído las demandas de juicio político. Es una vergüenza. Precisamente a propósito de las demandas, usted acusaba a Romo de haber incumplido la ley para combatir y erradicar la violencia contra la mujer, que determina que debía elaborarse un registro único de violencia contra las mujeres y que también debía haberse implementado en las unidades de policía comunitaria y en las unidades de vigilancia comunitaria la presencia permanente de un agente especializado en violencia contra la mujer. Sobre aquello, ¿cuáles fueron los descargos, si es que hubo alguno? Evidente prueba de que no existe policía especializado en cada VC y en cada UPC, como lo dispone la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Tuvo el plazo de 6 meses como cabeza el Ministerio Rector a su cargo de la doctora María Paula Romo para levantar este registro contra la violencia. Todavía no contamos, si bien se han hecho esfuerzos, algo así que informó, pero no existe ese registro. Por lo tanto, es flagrante incumplimiento de la ley. No hay a dónde perderse. Simplemente leer la ley, señor. No hay. Hemos presentado prueba documental, testimonial, en fin, no existe. Yo misma he preguntado indistintamente en distintos UPCs y VCs y me han contestado agentes del orden cuya identificación debo ocultarla, por supuesto, por seguridad. No existe ni un solo policía especializado en cada VC y en cada UPC. Usted hacía referencia a la crisis, carcelaria y a crímenes horrendos que se suceden de cuando en cuando allí sin que aparentemente haya manera de detenerlos. Y sobre eso Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, indicó lo siguiente. Si ella es responsable de la crisis carcelaria, también debería ser el ministro de Defensa, el ministro de Finanzas, entre otros, que son las personas que en el decreto ejecutivo son nombrados para que ejecuten este cuerpo legal establecido por la Presidencia de la República. Esto me parece que es un tema que necesariamente tenemos que debatirlo. En ese aspecto yo ya tengo clara visión de que me parece a mí que no se actuó con el correspondiente trato o el análisis de la normativa que obliga, que precisa las acciones que debe llevar adelante una ministra. Y yo le decía al asambleísta que no era posible, si es que no es ninguno de estos ministros responsables, que en la asamblea no se hayan preocupado de ubicar, de identificar al responsable de lo que ocurre en las cárceles para sancionarlo al menos políticamente, y yo quisiera conocer su criterio sobre esto. Precisamente, Lenin, yo quiero agradecerle por su valentía al decirle, bueno, ¿de qué sirve esa comisión de fiscalización si no se establece entonces responsables? Aquí hay inseguridad, hay muertes, y decir que la señora ministra no es la responsable. Unos pocos artículos de la ley, Lenin. La Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado, en su artículo 11b, prescribe que el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos y la Policía Nacional son responsables de la protección interna, el mantenimiento y control del orden público. Tendrán como ente rector al Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos. No dice al Ministerio de Defensa, que aporta en forma complementaria cuando así lo requiere la policía y la situación del país. Por supuesto, el de Finanzas, por supuesto, tenía que cumplir con el presupuesto para los estados de excepción que se dictaron. Así que yo creo que ellos cumplieron con lo suyo. Aquí la responsable es la cabeza de la policía. Ahora, que es la señora ministra, ella lo quiere negar. Lo cierto es que el juicio ha sido enviado al archivo desde Creo. Dicen que insistirán y que ahora la llevarán a juicio, entre otras cosas, por haber utilizado gases lacrimógenos caducados durante las protestas de octubre. ¿Usted se sumará nuevamente a esta intención de censurar a Romo? ¿O cree que ya no vale la pena? Sí, hay tantas causales de la
que muestran la ineficiencia de la señora María Paula Romo en su cargo. Ya no goza de la confianza ciudadana, por supuesto, por tantos errores que ha cometido. Yo voy a analizar la petición del asambleísta Gómez y lo discutiré con mi bancada, por supuesto, y para tomar una decisión al respecto. Yo creo que así, por lo pronto, amerita continuar con el proceso. Amapola Naranjo, asambleísta de Revolución Ciudadana, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, siempre muy bien. Pausa comercial y regresamos.